Claro, empezamos orando, dándole... A ver que Alex, ¿nos puede dirigir en oración? Sí, Alex, hermano Joe, claro, dirígenos en oración para empezar esta reunión. vamos a orar. Ya. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo de poder reunirnos, Señor, por este medio. Te agradecemos, Padre Celestial, porque, Señor, nos estás cuidando, Señor, nos estás guiando en cada paso que damos, Padre Celestial. Señor, te pedimos que en este tiempo, Padre, nos puedas hablar, Señor, nos puedas, Señor, hacer entender tu palabra para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, tu bendición por este momento. Dejamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a empezar alabando al Señor en esta noche. Vamos a cantar un himno, no sé si ustedes se lo saben, hay un himno que dice, porque Él vive, ¿se lo saben? Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, ¿no? Amén. Cantamos ese himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Muy bien, seguimos alabando al Señor en esta noche. Ahora vamos a acudir a la palabra de Dios. En la mañana cantamos el Salmo 125 y vamos a volverlo a cantar hoy día. El Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si
llegar a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Llegar a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Muy bien. Seguimos alabando al Señor. Ahora vamos a cantar otros salmos. El Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Amén. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré yo a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, una torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Amén, hermanos. Por último, vamos a cantar otra alabanza más. Creo que en la mañana hemos aprendido un salmos. El Salmos 19. Salmos 19 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Me cuentan que ha habido muchos hermanos que no se sabían este salmos, ¿no? Han habido varios, ¿no?, que no lo sabían, pero vamos a volverlo a cantar para poderlo aprender. Amén, hermanos. Salmos 19. Vamos a cantar las estrofas. Las estrofas son el versículo 7, 8 y 9. Y el coro vendría a ser el versículo 10, que se repite constantemente. Ya empezamos con la ley de Jehová, es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora voy a dar pase a mi hermano Níger. Gracias, hermano Joe Barbieri, que por cierto, las alabanzas son siempre hermosas y traen una bendición especial. Estoy muy seguro de que muchos de nosotros que escuchamos y cantamos nos sentimos más unidos con Dios. Ese es el poder que tiene las alabanzas cuando brotan de un corazón sencillo y deseoso de reconciliarse también con Dios. Bien, antes de empezar en esta noche con el tema que nos corresponde, es una noche que le voy a titular el nombre por el pecado. Bien, quiero saludar a todos los hermanos que veo y están presentes. Veo aquí a la hermana Liliana con su esposo César. Veo al hermano David, al hermano Gustavo, Jesús López. Bueno, son bastantes. Casi la mayoría están aquí. Bien, nosotros cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La Biblia dice de que la interpretación de las Sagradas Escrituras no lo podemos hacer de una manera privada. O sea, siempre debemos de pedir la guía del Espíritu de Dios. O sea, Dios es nuestro maestro por excelencia. No se refiere a otra persona, sino se refiere al Espíritu de Dios que nos enseña. En el último capítulo del Evangelio de según San Lucas, más o menos en el versículo 45, Lucas 24, 45, como uno de repente lo conoce de memoria, algunos apuntan. Jesús se encontró con sus discípulos y no lo reconocieron. Él le mostró sus heridas y él después les explica que es necesario que estas cosas sean así. Y entonces ellos se llenaron de gozo, aún incrédulos, al ver a Jesús delante de ellos, y le invitaron a comer, dice, pescado, miel y panes. Y comió Jesús con ellos. Pero Jesús hizo algo más. Acá en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es muy importante que observemos esto cada vez que nos acercamos a la Biblia. Necesitamos a un maestro, necesitamos a un guía en la interpretación de su palabra. Hay algunas personas que lo hacen sin la guía del Espíritu Santo y sin la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y por eso que se dicen una serie de barbaridades que no armonizan con las Sagradas Escrituras. Es importante que observemos esto. Por esa razón, nosotros cada vez que nos acercamos a la Biblia, debemos de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender su verdad. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener un momento de oración, ahí en el lugar donde están, inclinemos nuestro corazón también. Oremos. Amado Dios, nos acercamos a tu presencia, un grupo de tus hijos,
con el deseo, Señor, de conocerte cada día más. Queremos hacer tu voluntad de la manera correcta, conforme tú lo deseas. Permítanos, Señor, no quitar jamás nuestros ojos de Jesús, que es nuestro Señor y nuestro guía, y Él va delante de nuestros caminos, guiándonos, Padre. Bendito Dios, dejamos todo este espacio, todo este tiempo, y ayúdanos en la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche voy a titular el tema que me corresponde sobre el pecado. Nosotros tenemos el primer libro de la Biblia que se llama Génesis, que traducido significa el principio. Y hay dos corrientes de estudiosos en relación al libro de Génesis. Una corriente dice de que Moisés escribió ese libro por una tradición oral, es decir, fue comunicado desde Adán hasta el tiempo de Noé con una transmisión oral, o sea, los padres le comunicaban a sus hijos a los nietos, y así sucesivamente hasta el tiempo de Moisés. Y Moisés recopiló toda esa información y hizo el Bereshit, el libro de Génesis. Ese es uno. La otra corriente de estudiosos dice no, que Moisés tuvo una revelación especial de parte de Dios. Dios le reveló el Génesis y él lo escribió. Y se dicen ambos de que él es el autor del libro de Génesis. Probablemente digan esto porque es un caso parecido a la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no fue enseñado por hombre alguno, sino que tuvo una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las doctrinas que enseñó el apóstol Pablo son directamente enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Hombre alguno no le reveló. Y él dice, no, que he sido escogido y soy como un abortivo, que él no merece ser uno de los apóstoles. Bien, para no irnos muy lejos, si alguno de los hermanos cree la primera, o sea, en relación a que fue una transmisión oral de todos los padres, amén. Si otro grupo de hermanos piensan de que Dios le dio una revelación directa a Moisés, amén, está bien. O sea, no hay ningún problema. No podemos afirmar al 100% que esto fue así. Son esas dos corrientes de pensamiento. En esta ocasión sí, pero hay momentos donde la Biblia nos enseña verdades absolutas que es imposible que haya dos puntos de vista paralelas. No hay. Bien, quiero abrir las Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Si algún hermano está ahí, nos puede acompañar. Génesis capítulo 1. El último versículo de este capítulo dice, el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios se detuvo de su obra, y todo lo que había hecho, dice de sí, que era bueno en gran manera. No dice que fue perfecto. Dice que fue bueno en gran manera. El audífono. También dice, y fue la tarde y la mañana en el día sexto. En el versículo 1 del capítulo 2 empieza, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pasemos al versículo 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bien, cuando los hombres empezaron a poblar la tierra, desde el tiempo de Adán hasta el capítulo 7 de Génesis, dice que no llovía en la tierra, sino como dice el texto, había un vapor. Versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Un vapor, hidrataba todo. Bien, en el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dios hizo al hombre y lo puso en un huerto. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían, dice, dos árboles.
el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Antes de eso, dijo, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es importante cómo Satanás, bueno, proyectándose hacia el presente, es importante cómo Satanás dice que utiliza los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne para tentar y hacer pecar al hombre en el día de hoy. Bueno, el interés que tiene Satanás para tentar no es en realidad hacia los hombres que son inconversos, sino su guerra y su tarea es para aquellas personas que ya conocen a Dios. Si bien dice acá el texto que Dios, dice, hizo todo árbol delicioso a la vista. Es decir, Adán se pasaba por el huerto y veía unas hermosas frutas, sus ojos veían unas hermosas frutas y con un deseo de darle una mordida, por decir, y delicioso. Fíjese cómo Satanás utiliza a la inversa el progreso del hombre, la tecnología, las cosas que le dan cierta comodidad al hombre en el día de hoy, y utiliza esos medios para separarlo de Dios, ¿cierto? Dice que utiliza los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bien, continuando. En el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice, ciertamente morirás. Prácticamente este versículo es la esencia del hombre después de su creación y su comportamiento. Dios le da una advertencia. Algunos dicen que es una amenaza. No es una amenaza, es una advertencia. El hombre estaba libre para comer cualquier tipo de fruta que crecía en el huerto. Sin embargo, Dios le dijo, come todo lo que quieras, pero no comas lo que crece en el medio del huerto. El día que lo hagas, ciertamente morirás. Bien, nosotros conocemos la historia desde la escuela dominical, nos han enseñado esta historia desde niños y sabemos que el hombre se dio. Bien, nosotros aquí vemos en este mismo capítulo 2, en el versículo 20, donde dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Adán se sentía solo. Dios posteriormente lo hizo entrar en un profundo sueño y de su costado, creó, dice, a su ayuda idónea, a Eva. Bien, pasemos al capítulo 3. Estamos tratando de resumirlo y ajustarlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjese cómo exagera la pregunta a la serpiente, a Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Eso no le dijo. Y como que la serpiente Eva, le corrige a la serpiente. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Empieza a ofrecerle la vanagloria de la vida. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Fíjate. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una de las cosas que se preguntan los judíos cada vez que llegan a este pasaje, ¿cómo es posible que Adán no haya instruido bien a su esposa? Ya que recibió un mandamiento expreso de parte de Jehová, de parte de Dios. Dijo, come todo lo que veas, pero no comas de lo que produce el árbol del centro del huerto.
Sin embargo, aquí él se dejó llevar por el pedido que hizo su esposa. Dice, era agradable a los ojos de Eva, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva comió y no pasó nada. Recién cuando Adán come, dice, entonces fueron abiertos sus ojos. Siempre ellos, los judíos, han pensado de que el hombre siempre ha tomado un lugar preponderante en la familia. Es el hombre el quien Dios ha puesto por cabeza. Pero sin embargo, aquí en esta historia, vemos cómo Eva se revela ante la autoridad de su esposo y ella asume una autoridad que no le corresponde, de tal manera que, no dice el texto, le hace comer, obliga a su esposo a comer del fruto que Dios prohibió. Y después nosotros vemos cómo Dios les pregunta a ellos, y aquí se excusa la mujer, que la serpiente me engañó, después le dice a Adán que Eva le engañó, y así sucesivamente hay una serie de excusas. Aquí en el versículo 16 del capítulo 3 empieza la maldición de Dios. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese ese versículo, porque este es un versículo, el 16, donde dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este pasaje que encontramos aquí, el apóstol Pablo lo utiliza en Timoteo para pedirle a las mujeres que no ejerzan dominio sobre el varón. Este pasaje lo usa el apóstol Pablo. Algunos estudiosos que se oponen a que solamente los hombres prediquen en las congregaciones, las mujeres también son iguales ante los ojos de Dios. Ellas también pueden predicar, y es más, a veces lo hacen de una manera mejor. Algunos argumentan, teólogos modernos, de que las mujeres también tienen la autoridad de Dios. Sin embargo, ellos dicen de que el apóstol Pablo en el siglo I vio que las mujeres eran muy propensas al hablar, al dialogar, eran chismosas. Por eso le dijo que callaran en las congregaciones. Pero esas cosas ya no suceden en el día de hoy. Ya los tiempos han cambiado, y entonces ahora sí pueden hacer. Pero el argumento que utiliza el apóstol Pablo no fue del primer siglo. Fue justamente después de la creación, en el momento de la creación, cuando Dios castiga. Le dice, y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, tu voluntad está sujeta a tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, este es un argumento superior que el apóstol Pablo utiliza para enseñar los roles que tiene el esposo en el hogar, en la iglesia, y también la mujer, sus roles, tanto en la iglesia como en su hogar. No es que el hombre sea superior, no es que la mujer sea inferior, son iguales ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios ha dado roles, funciones diferentes. Recordemos nosotros de que la cabeza en el hogar no es tanto el hombre, sino es Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza del hombre, es la cabeza de la iglesia, y el hombre es cabeza de su hogar, cabeza de su esposo. Él toma la dirección, él es el que administra el hogar, y la administración del hogar del varón es más importante que tener un ministerio en la iglesia como pastor. Fíjense, porque si este hombre de Dios no administra bien su hogar, la pregunta es cómo pues administrará la iglesia de Dios. Por tanto, la función más importante, la del pastor, no es la administración de la iglesia, es la administración de su hogar. Tanto el varón como la mujer deben de entender esto, esos roles que Dios ha puesto en ese momento cuando Dios les dijo a Adán y Eva que por su pecado de desobediencia iban a tener.
Bueno, esto echa por suelo a muchos estudiantes, estudiosos, de que la mujer tiene la misma función que el varón en la iglesia. No es así. La mujer puede enseñar, por supuesto que sí, puede enseñar a otras señoritas, a otras damas, a cómo amar y respetar a sus esposos. Sin embargo, ellas no tienen ninguna autoridad, ningún dominio sobre el varón. No porque el hombre se lo impone, es porque Dios lo dijo aquí. Lo dijo aquí. Y sobre eso lo podemos encontrar en Timoteo capítulo 2, versículo 2. Vamos a buscar. Primero Timoteo capítulo 2, 12. Y ahí continuamos con lo otro. El versículo 11 de 1 de Timoteo, el capítulo 2, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Le dice a la mujer, sujétate y escucha en silencio. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí el apóstol Pablo pone el principio. ¿Por qué, dirá uno? Pero ¿por qué yo no puedo enseñar? Alguna mujer puede hacer esa pregunta. Y la respuesta le dice Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Al porqué de las preguntas de algunas hermanas o damas que pertenecen a otra denominación, donde insisten en que las mujeres tienen el mismo derecho, utilizan esa palabra, en llevar la palabra dentro de la congregación, el apóstol Pablo dice que no es así, porque Adán fue formado primero y después Eva. En otras palabras, Dios le dio toda la autoridad a Adán. Y después dice, y Adán no fue engañado, sino que Eva, la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en relación a ese ministerio. Es importante observarlo, porque justamente hemos pasado por ese pasaje, ese capítulo, en relación a ese rol de la función de la mujer. Es probable que algunas damas se molesten, ojo, no siempre aceptan lo que dicen las Sagradas Escrituras y buscan a veces una serie de argumentos para evitar tocar eso y a veces con su silencio dicen, no quiero saber nada de eso. Pero es palabra de Dios, está escrito y debemos de obedecerlo. Bien, aquí en el versículo 17 de Génesis capítulo 3, también le dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fíjense, obedeciste a la voz de tu mujer. Debería de ser al contrario, o sea, la mujer debería haber obedecido la voz de su esposo cuando le dijo, no comeremos de ese fruto que crece en medio del huerto. Ella fue, comió y se lo puso el fruto a Adán. Le dice, del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué ha sido maldecido ante el pecado de Adán? Dice ahí, maldita será la tierra, nuestro planeta, nuestro entorno. Dios la ha maldecido por causa del pecado del hombre. Por eso que suceden tantos terremotos al cual tememos, suceden una serie de incendios, no sé si recordarán ustedes esas noticias que allá hace algún tiempo, incendios en Bolivia, incendios en Brasil, incendios en Australia. Está bajo maldición la tierra por causa del pecado del hombre. Y encima el hombre la sigue destruyendo a la tierra hasta que consume todos sus recursos. Por eso que algunas personas, hablando sobre el COVID, dicen que es un experimento de los hombres con el fin de despoblar el planeta Tierra. Se consumen todos los recursos y aquí algunos años más vamos a empezar a morir por falta de alimentos. Y así, dicen una serie de cosas. Aquí en el libro de Génesis podemos entender una cosa, de que el pecado entró por la desobediencia de un hombre. En esta segunda parte voy a tratar de explicar qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado desde un punto de vista ya en base a un pensamiento cristiano, el pecado es cualquier pensamiento, palabra,
acción, omisión o deseo contrario a la voluntad de Dios. Está contrario al carácter de nuestro Señor. Ese es pecado. Ir en contra de la voluntad de Dios puede ser en pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo. Y uno dice, ¿dónde se encuentra eso? Bien, hay una historia muy reveladora que encontramos en el libro de Reyes, Primera de Reyes en el capítulo 21. No sé si ustedes lo recordarán sobre el caso de la viña de Nabot. Estoy seguro que lo recuerdan, la viña de Nabot. Era un señor que tenía una heredad de parte de sus padres, y en aquel entonces estaba gobernando un rey de Israel que se llamaba Acab. Y se había casado con una mujer de Sidonia, una sidonita, se llamaba Jezabel. Acab un día se acerca donde Nabot y dice, ¿sabes qué cosa? Véndeme tu viña, yo la quiero. Si no me la quieres vender, te la cambio, pero tengo una mejor y más grande que la que tú tienes. Pero véndeme. Y Nabot le dijo, sabes que no te lo puedo dar porque esto es heredad de mis padres. Te ofrezco dinero, ¿cuánto me pides? Un rey tenía todo el dinero. Podía ofrecerle el doble de lo que pudiera pedirle. No te la vendo. Él se fue enojado y triste, se fue a su palacio, se echó a dormir, no quería comer, estaba enojado. A veces es una actitud típica de algunos muchachos, ¿no? Cuando salen a veces a comprar algunas zapatillas, algunas ropas para sus hijos, ¿no? Y bueno, uno va con dinero. Y el hijo ve un pantalón, por decir, ¿no es cierto?, que cuesta 200 soles. Y el papá dice, no, es demasiado caro, con esa cantidad te puedo comprar 3 y 4 pantalones. No, papá, yo quiero ese pantalón. Pero hijo, vamos a comprarte 2, 3, y todavía nos queda un cambio. Y el hijo insiste, no, papá, yo quiero ese pantalón. Y el papá dice, no me parece una idea razonable. Me puedes pedir otra marca, pero ese pantalón es muy caro. Es más, te puedo comprar hasta polo, hasta un par de zapatillas. No, yo quiero ese pantalón. Tienen una actitud caprichosa, se rebelan contra sus padres. No aceptan el consejo del papá. Y el papá no le compra nada, porque no está dispuesto a gastar esa cantidad de dinero. Se va a la casa, está triste, refunfuñando, enojado, patea, no obedece, no quiere comer. Así se comportó el rey Nabot. No quería hacer nada. ¿Y qué pasó? Se viene Jezabel y dice, pero tú eres el rey, le dice a Acab, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ven para acá, dijo. Yo te lo voy a dar esa viña, no te preocupes. Empezó a hacer una carta, lo envió a los principales y ancianos del lugar donde se encontraba viviendo Nabot, y le dijo, no, quiero que lo acusen a Nabot de blasfemo. Fíjense, y puso la firma de su esposo y el sello de su esposo, con la autoridad del rey. Y estos hombres que recibieron la carta dijeron, muy bien, si el rey quiere esa viña, se la daremos. Dice que buscaron a 2 hombres perversos y acusaron de blasfemo ante Dios y ante el rey a Nabot. Y lo apedrearon. Mataron a Nabot. Vemos una serie de elementos que justamente es pecado. Lo que acabo de decir es un pensamiento. ¿Cómo elaboró esa estrategia para quedarse con algo que no le pertenece? Vimos las palabras que usó para acusar a Nabot, un hombre justo, de ser blasfemo. Y lo llevó a la acción. En cierta medida exigió, son órdenes del rey. Ustedes hagan esto porque yo se lo solicito. Hicieron eso. Y no, en ningún momento hubo temor de Dios. Su deseo fue apropiarse de ese terreno. Ahora veamos un poco más la figura. Si algunos hermanos tienen Primera de Reyes, el capítulo 21, abramos ese libro. Voy a buscar. Primera de Reyes, el capítulo 21. Bien, ya habían tenían la viña de Nabot en sus manos, y vemos acá en el versículo 18, a partir del versículo 17, Primera de Reyes 21, 17, dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo,
levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, eso le dice a un profeta de Dios, a Elías tisbita. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Vaya, un trabajo difícil, ¿no? Decirle a un profeta que le diga esto a un rey. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, rey, acá tu sangre va a ser lamida por los perros también. Versículo 20. Y acá dijo Elías, ¿me ha hallado enemigo mío? Dice, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Se vendió por un terreno. Alguien dijo que todos nosotros tenemos un precio. Algunos un poco más, algunos un poco menos. El precio de su vida y de su integridad de este rey era el valor de un terreno. Por eso dice, te has vendido. A veces nosotros debemos de preocuparnos un poquito. En la vida nos ofrecen muchas oportunidades que aparentemente son buenas y prósperas y de éxito para nosotros. Pero sin embargo, a veces, si nosotros hacemos unos cálculos antes de construir algo para el bien nuestro, entre comillas, el precio sale demasiado alto. Voy a trabajar todos los días, ya no voy a tener tiempo para leer las Sagradas Escrituras, ya no voy a tener tiempo para poder hablar con mis hijos y estudiar y meditar, un tiempo para ellos, no. Ya no voy a tener tiempo para descansar porque hasta altas horas de la noche le voy a dedicar a esto porque no hay otra forma de cómo conseguirlo. Y entonces vas poniéndote un precio, te vas vendiendo. ¿Por qué? Porque empiezas a formar una empresa. Y los costos son tan altos que con el tiempo te apartas de Dios. Te apartas. Y Dios te ve. Dios te ve. Dios sabe, por supuesto que sabe. Y hay algo muy lindo, muy hermoso. Para mí es bonito. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que Dios disciplina a los que Él ama. Fíjense, disciplina. La disciplina es una corrección. Necesariamente no es, a veces nosotros corregimos a nuestros hijos con correa y vara, pero a veces nuestros hijos nos entienden cuando tratamos de explicarle de la mejor manera qué es lo que debemos hacer. Y ellos también entienden. Pero a veces la disciplina, ¿saben algo? Estaba haciendo un estudio sobre la disciplina. En la Biblia vemos que nos enseñan, hay 4 tipos de disciplina. 4 tipos de disciplina. Una disciplina que es de parte de Dios. Una disciplina cuando un hermano me ofende o le ofende, un hermano ofende. Hay un tipo de disciplina cuando un miembro de la iglesia ofende a la iglesia y por causa de él el nombre de Dios es blasfemado. Y también hay una disciplina personal, un hábito personal. Hay 4 tipos de disciplina. Dios quiere, mediante algún día vamos a tratar este tema, porque el tema de la disciplina a nadie le gusta, es un tema odioso, hasta el punto de que casi no hay iglesia que lo enseñe. ¿Por qué? Porque teme perder a los miembros. Pero sin embargo, si Dios lo hace con cada uno de sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para evitarlos? ¿Quiénes? ¿Somos más inteligentes que Dios? ¿Amamos a nuestros hermanos más que Dios? Eso es imposible. Por eso hay algunas cosas que nosotros debemos de restaurar en nuestra congregación, y empezando por nosotros mismos. Bien, para no irme demasiado lejos, estamos viendo aquí que este profeta Elías lo señala fuertemente acá. Y le dice, los perros lamerán tu sangre. ¿Qué más dice? Versículo 21. Primera de Reyes 21, 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. ¡Wow!
Me sorprende esta expresión. No solamente morirá acá y toda su descendencia, sino hasta el esclavo y siervo que trabaja con él. Debe de ser un pecado terrible ante los ojos de Dios. Sí, lo hemos leído. Todo lo que hizo para quedarse con algo que no le pertenece. Y también, por ejemplo, aquí en el versículo 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. No era judía, no temía a Dios, temía a otros dioses, a Moloch, a Quemos, a otros dioses. Versículo 25 dice, mira, a la verdad, ninguno fue como acá que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Eso dice el texto. Pero qué serias y graves palabras, ¿no? A la verdad, ninguno fue como acá. Ninguno llegó al extremo de ese pecado como ese rey. Wow, me parece a veces que Judas le quedó chiquito, porque si Judas le pedía perdón a su Señor, a Jesucristo, Jesús lo perdonaba. Jesús es el maestro del perdón. Él nos ha enseñado a perdonar. ¿Cómo pues no va a perdonar a alguien que se lo pida? Pero este hombre, este rey, ninguno fue como él. Su maldad fue, pero increíblemente grande y horrorosa y preocupante para Dios. Fíjense. Algún día ese hombre no tiene perdón. No, debe de morir igual como mató. Porque el que paga con la muerte, el que mata, debe de morir. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Y aquí justamente Elías Tisbita dice eso, ¿no? No hay otro hombre tan alejado de Dios. Pero hay algo muy importante. Nosotros podemos ser algo así parecido a él. En algún momento de nuestra vida, muchos de nosotros han conocido a Dios en su juventud, algunos en su adultez. Pero antes de conocer a Dios, en realidad pues no reflejábamos el carácter de Dios. Éramos hombres malos que buscábamos lo nuestro. Teníamos diferentes tipos de motivaciones para hacerla. Por ejemplo, hace poco estábamos conversando con el hermano Daniel Barbieri y él tiene una generosa idea de que, por ejemplo, consigamos unos balones de oxígeno para ponerlo al servicio de algún hermano o un miembro de la iglesia que lo necesite. O sea, ahí que estén. Si hay alguna emergencia y necesita un balón de oxígeno, ahí está. Tratar de conseguir ese tipo de elementos que en estos días son vitales. Es cuestión de vida o muerte. Y me parece muy buena idea. Pero imaginémonos, somos un grupo de cerca de 80, 100 quizás miembros, algunos ya no desean serlo, otros quieren ser miembros de otras iglesias, están en su libertad de hacerlo. Bien, imaginémonos que hay una familia que sabe que tenemos esos balones de oxígeno y dice, ¿no? Bueno, se ponen a pensar, ¿no? Ya que dicen el COVID está pero tocando todas las puertas de nuestra cuadra. Cada día las estadísticas aumentan. Voy a solicitar un balón de oxígeno por si acaso. Habla con los hermanos que están con el balón. Y dice, hermano, necesito el balón porque tengo un familiar que está un poco malito y necesito pues que ustedes nos apoyen en esta parte. Bueno, nosotros generosamente, algunos otros generosamente se le otorga ese balón, pero el problema está que no hay ninguno en su casa, en su hogar, que esté enfermo de COVID. Solamente que él quiere asegurarse que el balón esté ahí por si acaso. Y si se presenta una emergencia real con otra familia, no le podemos dar uso al balón porque la otra hermana o otro hermano lo tiene en su casa, por si acaso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A veces uno peca por eso, está más preocupado. Es una persona que se preocupa demasiado por el sujeto que por la colectividad. O sea, todo gira en torno a él. Yo debo de tener, yo quiero tener. Y ese es un pecado también. Hay muchas formas. El pecado se manifiesta de muchas maneras, según la motivación. Hay algunos hermanos que no están andando bien con Dios. Sin embargo,
Ellos paran temerosos de Dios, asustados de Dios. Y entonces, a todo lo que escuche de Dios, siempre dicen amén. Porque si no digo amén, voy a añadir más pecado a mi culpa y Dios ya me fulmina. Entonces, aun cuando escuche herejías, dice amén. Por si acaso, porque yo no quiero estar mal con Dios. No es así, hermanos. Nosotros no debemos de vivir en temor. Debemos de vivir en libertad con Dios. Lo que está bien, amén, que continúe, que siga haciendo. Lo que está mal, un momento, hermano, eso no me parece que esté bien. Hay que cambiarlo inmediatamente. No, pero vamos a esperar que se den cuenta. No, hermanos, no se espera nada. Los cambios que hace Dios en la vida del hombre son inmediatos. No es un proceso de salvación. La salvación es ya. Dice, hoy es el día de salvación. No dice mañana, porque nadie sabe lo que puede suceder más tarde en el día de hoy. Por esa razón, Dios es así. Dios actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Son demonios poderosos, hermano, que si no estamos nosotros agarrados de Dios o cubiertos en sus manos de Dios, nos vamos a perder, nos vamos a alejar de Dios y vamos a caer en una situación peor. Por esa razón, Jesús le dijo a este paralítico, le dice, recuérdate, has sido sano, has sido salvado. Vete y no peques más. No vaya a ser que venga algo peor sobre tu vida. No vaya a ser que venga algo peor. O sea, consérvate puro. Ya has sido perdonado, ya has sido sanado. Vive agradecido a Dios. Teme a Dios en el lugar donde estés. No te muevas a la derecha ni a la izquierda. Mantente íntegro. Dios nos ha llamado a ser siervos de justicia. Sé justo. Las cosas correctas, amén, así deben de continuar. Las cosas a medias, no, corrígelas. Las cosas mal, señálalas. El profeta Isaías llamaba perros mudos a aquellas personas que sabían el mal que venía al pueblo y ellos no anunciaban. Se quedaban con la boca callada. No, tenemos acá el templo de Dios y Dios mora con nosotros. ¿Qué mal nos va a suceder? Les va a suceder mal porque ustedes constantemente se apartan de mí. Siempre van tras la idolatría. Pecados que se manifiestan en el día de hoy. Hermanos, el pecado es grave. Siempre ha sido grave. Imagínense, el pecado ha sido tan grave que solamente por desobedecer el comer una fruta, Dios le dijo, ciertamente morirás. Por el desobedecer una fruta. Ahora nosotros elaboramos algunos pecados. Uf, somos actores intelectuales para que sea infalible nuestro provecho de los demás. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, mire, cada vez que uno abre y escucha las noticias, todo es corrupción. Todos se aprovechan de su cargo para enriquecerse. Todo es así, todo es así. Suben las medicinas, falsifican las medicinas. Uf, es un desastre. La Biblia dice bien claro eso, ¿no? Que en los postreros tiempos será así. Y eso puede repercutir en nosotros, porque dice como la maldad se incrementa, la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfriará. Ese es un peligro, hermanos, que está a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestros oídos. Peligramos. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos de aferrarnos de Dios, confiar en su palabra. Nos advierte de muchas cosas. Dios aborrece el pecado, hermanos. Lo aborreció desde el primer momento. Dios no pasó por alto el pecado de Adán. Pagó las consecuencias y nosotros también somos pecadores, porque el pecado entró por un hombre. Así todos nosotros somos pecadores. Hemos leído la historia de Nabot. Fue un hombre malísimo ante los ojos de Dios. Es más, dice, wow, no había otro como él. Sin embargo, sigamos leyendo la historia. Ya voy a terminar, hermanos. Dice, versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las palabras de Elías Tisbita, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjense cómo actúa Dios. Al escuchar las palabras de Elías Tisbita, su corazón se quebró, se arrepintió, rompió sus vestiduras, se puso pellejo de camello, por decir, para que le haga heridas cada vez que haga un movimiento. Hizo derramarse, dice, ceniza sobre él. Y andaba, dice, humillado, avergonzado. Pero no solamente era la actitud de él, sino que Dios ve el corazón. El hombre siempre mira lo que está delante de sus ojos y él lo desecha. Yo miro el corazón, dice Dios. Y vio que había un arrepentimiento sincero y genuino en Nabot. Le dijo, está bien, no le traeré los males que tú has dicho, sino será en el próximo rey. Hermanos, fíjense cómo Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Dios cubrió en este tiempo los pecados de este rey, lo perdonó. En el día de hoy también puede suceder lo mismo. Si tú quebrantas tu corazón y le dices ante Dios, Señor, he pecado, no lo puedo ocultar más. Sé que está ahí. Me siento mal porque la culpa me atormenta. Quiero hacer algo bien para ti. Quiero llevar a mi familia, a mis hijos a tus pies. Quiero que cada día tener una reunión con ellos con tu palabra. Queremos obedecer y oír tu palabra. Señor, pero mis pecados hacen afrenta de ti, no te honran. Es más, me siento solo. Y a veces sonrío, como que si no pasara nada. Pero sí pasa. Como dice, ¿no? Que se lleva por dentro. El Señor dijo bien claro, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo nos ayudará a llevar. Él quiere llevar la carga por nosotros. Él ya lo hizo hace mucho tiempo y sigue invitando en el día de hoy. Nosotros podemos descansar en Dios en paz, con tranquilidad, porque su perdón de Dios es completo. Y si aún en ese proceso de seguir a Cristo fallamos, dice que tenemos a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede delante de su Padre todos los días por nosotros. Él dice, Él es mío, Él me está siguiendo, se ha desviado del camino, voy por Él, es mi oveja, está perdida, voy por Él. Cada vez que Él nos habla a nuestro corazón, es como el pastor que está buscando a su oveja para volverlo a llevar al redil, porque nos perdemos. Nos perdemos cuando hacemos uso de nuestras capacidades. Yo soy inteligente, yo sé cómo hacer las cosas, a mí nadie me engaña, yo soy muy optimista, yo soy muy capaz para poder tener muchísimas cosas. Pero sin embargo, esas muchísimas cosas, como dice el Señor, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará tu corazón. Y Dios quiere que ese tesoro, esa perla de gran precio, sea Él. Sobre toda cosa guardada debemos de guardarlo Él en nuestro corazón. Él nos ve todos los días, sabe. La única boca que tiene poder para cambiarnos a nosotros es la boca de Dios. Hay mucha gente que quiere tener la boca de Dios y declama, uf, declara, hace un montón de cosas, sujeta, rompe. No, la boca de Dios tiene poder y Él nos dice que nos acerquemos a Él. Él dice que la obra que Él ha empezado en nuestras vidas, Él la va a perfeccionar. Estamos en ese proceso, estamos en una iglesia donde hay grandes y pequeños ante los ojos de Dios. Grandes, ¿por qué? Porque han puesto toda su confianza en Dios. Pequeños, porque algunos están en ese proceso de crecimiento. No lo desestimemos, abriguemos, que sean parte de nosotros, es nuestra familia, es la familia de Dios. Algún día todos estaremos reunidos ahí, gozándonos los unos de los otros. Y es más, conoceremos multitudes de hijos de Dios que están en otros lugares y que algún día Él nos va a reunir a todos. Pero eso sí, hermanos, aléjate del pecado, abandona el pecado. Como dije hace un momento, el pecado justamente es todo aquello que va en contra del carácter de Dios.
Dios aborrece el pecado. Dios no puede amar a ese pecado. Como dice, no, Dios no oye a los pecadores, pero al que lo honra y le teme y le obedece, a ese sí oye. Eso lo encontramos en los evangelios. Bien, hermanos, la tarea es ardua. A veces se torna difícil y complicada, pero si descansamos en Dios, las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque el que dirige todo ese proceso es nuestro Señor. Hermanos, para terminar, busquemos siempre a Dios. Nosotros tenemos la capacidad de buscar a Dios, aquel que ya conoce al Hijo. Aquellas personas que todavía no son conversas, la única manera para que ellos puedan llegar a los pies de Dios es a través de la palabra, a través de la predicación. No hay otra forma. Es Dios quien interviene y que los convence de pecado. Puede haber acá el más erudito, le explica perfectamente la doctrina del pecado. Y si Dios no abre su corazón, no la va a entender. Dios interviene en la vida, así como interviene en nuestras vidas. Él interviene en la vida de las personas que Él quiere. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que todo el mundo se convierta? No existe eso. Dios tiene sus hijos. Él ha venido a buscar a sus hijos en este mundo. Y nosotros somos parte de eso, proclamadores. Proclamamos esa verdad. Dios ama a aquella persona que quiere reconciliarse con Dios y Dios ama a aquella persona que quiere conocerlo también. Bien, hermanos, aquí en este capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 21, podemos ver cómo el amor de Dios es grande. En el Nuevo Testamento, el amor de nuestro Padre es grande, porque utiliza una palabra que dice, porque de tal manera amó Dios, que ha enviado a su único Hijo, dice, por nosotros, por amor a nosotros. Ese nosotros es la iglesia de Dios, hermano, porque no todo el mundo le pertenece. Hay mucha gente que le rechaza. Bien, hermanos, voy a terminar, ya nos pasamos 7 minutos, y 7 minutos de las 9. Bien, hermanos, quiero agradecerles por esta nueva oportunidad de poder reunirnos, de poder ver algunos rostros en la cual yo los animo a que continúen en los caminos de Dios, porque vendrán tiempos difíciles, hermano. Vendrán tiempos difíciles. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 se va a cumplir. Se pronostican nuevas pestes, nuevas epidemias. Se están pronosticando ya. El paludismo, dicen, van a soltar aquí en Florida, en Estados Unidos, más de 350.000 millones de mosquitos, dicen que han sido cambiados genéticamente. En Taiwán han comprado cerca de 100 aviones F-16 para contener una lucha, una guerra contra los chinos. Dice que se han endeudado durante 10 años para poder pagar esa deuda. Fíjese, rumores de guerra. Se dice, por ejemplo, que va a haber bastante hambre por este problema del COVID, porque muchas empresas y fábricas se han detenido. Ahorita estamos usando las reservas. Bien, si estas cosas suceden como se mencionan, se nos viene un tiempo difícil. Entonces la única forma de estar en paz es confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, le vamos a decir todos nuestros secretos, no va a haber nada oculto ante Dios. Señor, fallé aquí, fallé. Perdóname, Señor. Si siempre ensalzar el nombre de Dios, no hay otra forma. Una de las cosas que muchas iglesias olvidan es la palabra de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Eran primas, María con Elizabeth. Y una de las cosas que Jesús dijo de Juan el Bautista, ¿saben lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo de Jesús, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados. Dios, no soy digno. ¿Tenía muchos discípulos? Por supuesto que sí, tenía muchísimos discípulos. Pero en un momento dijo él, ¿saben lo que dijo? Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Saben lo que significan esas palabras?
que yo debo desaparecer y Él es el único exaltado. Él era grande, por supuesto que sí, tenía discípulos que lo amaban. Hasta el mismo rey le temía, Juan. Lo dice justamente cuando le cortaron la cabeza. Lo tenía como profeta, Juan. Pero sin embargo él, siendo un gran instrumento de Dios, y Jesús dijo de él que no hay otro profeta como el que sea levantado, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengue. Le está dando todo el crédito a nuestro Señor Jesucristo. Él no hizo uso ni la más pequeña partícula. Cada vez, hermano, que hagamos algo para el Señor, que sea para Él, no para que recibamos aplauso de la gente. Nuestro nombre no debe ser exaltado bajo ninguna circunstancia, solamente el nombre de Cristo. Eso es lo que tengo en mi mente. Eso es lo que yo creo. Y eso se los comunico a ustedes. No sé si alguien lo aceptará o no, pero eso es lo que la Biblia me enseña. Y se los comparto, hermanos. El único nombre en quien debe ser exaltado sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. No hay más. Bien, hermanos, vamos a despedirnos en esta noche. Vamos a despedirnos con un momento de oración. Una vez más, gracias por su presencia. Gracias por escucharme. Y bueno, vamos a despedirnos con un momento de oración. Quiero pedirle a un hermano aquí presente que nos despide en oración. Quiero pedirle al hermano César Mauricio que si nos puede despedir con un momento de oración. Hermano César, ¿firman? Bien. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea glorificado y santificado en toda la tierra, Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Señor Jesús, gracias por este momento en que nuestro hermano Níger nos ha traído tu palabra, lo has usado y síguelo, Señor, dando sabiduría y que la sana doctrina, Señor, sea el alimento espiritual para nuestras vidas y aplicarlo, Señor, según tu palabra. Y gracias porque hemos alcanzado una salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y a los hermanos a través del mundo que son los redimidos, hijos de Dios. Gracias por este momento y gracias. En Jesús descansamos y confiamos. Amén. Amén.